Hoy estamos 15 de junio y es un día para tomar conciencia y evitar abusos, agresiones contra los adultos mayores. El CONAPAM, el Consejo Nacional para la Persona Adulta Mayor, busca visibilizar estos maltratos y ponerle un freno. Y este es el tema de esta mañana y por eso tenemos en línea a don Denis Angulo, él es presidente de la Junta Rectora de CONAPAM. Don Denis, buenos días, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, es un placer estar por acá, agradecerles y buenos días a toda la audiencia. Gracias, don Denis. Bueno, iniciemos haciendo una radiografía. ¿Cuál es la situación que están viviendo los adultos mayores acá en nuestro país, principalmente en los últimos meses, con respecto a agresiones, maltratos que están sufriendo? Bueno, definitivamente la pandemia ha disparado un poco los actos de violencia contra los adultos mayores y por decirle que hemos superado con creces, digamos, el año anterior, que fue el primer año de pandemia, y ya para este primer semestre tenemos alrededor de 150 casos de reportes de violencia contra los adultos mayores, de todo tipo de violencia. Cuando hablamos de violencia, agresiones, maltrato, uno pues hace, o lo que le recuerda es agresiones físicas, pero imagino que un maltrato hacia un adulto mayor contempla muchas cosas más. Expliquemos qué tipo de violencia están sufriendo los adultos mayores en nuestro país, por favor. Sí, bueno, sí, normalmente uno piensa en lo físico, pero también está todo lo que se refiere a la parte agresión psicológica, hay violencia patrimonial, y lamentablemente también hay violencia sexual, hay también violencia en instituciones o institucionalmente, y también un tipo de violencia es el abandono, que en esta pandemia también se ha visto muy marcado este tipo de violencia contra el adulto mayor. O sea, lo han dejado abandonado. Muchos de estos adultos mayores han quedado en la seguridad social, o sea, en los hospitales de la caja, y alrededor de un 70%. Y lamentablemente las familias están utilizando esto como un mecanismo para poder prácticamente tratarlos como un objeto y deshacerse de ellos. Claro, don Denis, de hecho hay un dato muy relevante que ustedes nos proporcionaban desde el CONAPAM, que es que a 181 personas adultas mayores las han tenido que reubicar, que las han dejado abandonadas, y de esas el 70% proviene de hospitales o centros médicos de la Caja Costarricense de Seguro Social. Estos son adultos mayores que sus familiares los dejan en el hospital y se olvidan de ellos. Correcto. Normalmente el adulto mayor entra con algún tipo de patología que resuelve en los próximos días, digamos, de internamiento, y posteriormente a que ya está dado de alta, pues pasa que las personas que lo dejaron al inicio en el centro dieron direcciones falsas o contactos falsos donde ya después ya no se pueden localizar, y entonces pues se tiene que mantener el adulto mayor en el hospital. Nosotros hemos en realidad este año coordinado con la Caja, porque sí había una cantidad bastante significativa ahí en la Caja, pero hemos logrado trasladar poco a poco. Ya prácticamente no tenemos adultos mayores abandonados, pero sí se están dando, y los hemos puesto en albergues temporales para luego conseguirle un hogar de larga estancia para donde están en una forma permanente. Pero está siendo coordinado todo este asunto, pero sí es lamentable que las familias estén utilizando el marco de la pandemia para dejar a sus adultos mayores en el olvido. Cuesta entenderlo, don Denis, pero ¿es tan común que se dé información falsa? Esto que usted dice, números de teléfono que no corresponden, direcciones equivocadas de la casa para abandonar a un adulto mayor, ¿sucede tan comúnmente? Según los reportes de la Caja, sí. El trabajo social de la Caja lo que nos dice es que normalmente llega el paciente con algún tipo de emergencia, en el momento del registro, ¿verdad? De registrarlo, pues dan datos y ya vienen, pues yo creo que en una situación ya premeditada,
y inducen a un error a las personas que hay con direcciones falsas, y obviamente cuando ya se va a dar de alta o ya se tiene que hacer la salida del paciente, no son localizables, y entonces pasa esta situación, ¿verdad? Me decía que en el marco de la pandemia, en este año y 2 meses que llevamos, la situación de abandono ha incrementado muchísimo. Ha ocurrido que adultos mayores que han ingresado al hospital por haber contraído el virus, el COVID-19, los han abandonado también. ¿Tienen reporte de eso, don Denis? Específicamente reportes de COVID no tenemos, pero sí de otras patologías que están asociadas algunas veces a pacientes que están con algún tipo de cronicidad, entran en una emergencia, ¿verdad? Pero de COVID no le podría decir. Muy bien. Don Denis, ¿cuál es el impacto real, las consecuencias que pueden generar el maltrato, las agresiones en general hacia el adulto mayor, más allá de, obviamente, si hay un maltrato físico, ¿verdad? Que es una consecuencia que tal vez es visiblemente más evidente, pero ¿qué otras consecuencias a largo plazo puede dejar en el adulto mayor que sean víctimas de abandono, de agresiones, de maltrato? Bueno, yo creo que vamos a tener, digamos, en este contexto de pandemia, y cuando vayamos saliendo de esta pandemia, una afección de la salud mental de los pacientes o de los adultos mayores bastante pronunciada. Y yo creo que no solo pues, los adultos mayores están viviendo también la restricción, el confinamiento, pero especialmente los adultos mayores, ¿verdad? Obviamente se sienten, digamos, enclaustrados, digamos, que no pueden hacer las relaciones interpersonales más de tú a tú, y esto mentalmente los afecta, se sienten solos, hay mucha gente que se siente en soledad, y esto definitivamente no solo los afecta mentalmente, sino que también orgánicamente también los va afectando, y pues caen en problemas serios de salud posteriormente. Claro, la pandemia a todos nos ha costado. Eso yo creo que tenemos que reconocerlo, el adaptarnos, ya sea a vivir encerrados, digamos de alguna forma, a evitar salir o incluso a dejar de ver a personas por largos periodos de tiempo para evitar más contagios. ¿Qué recomendaciones dan ustedes de cómo debe ser la convivencia con el adulto mayor, don Denis, para evitar que no se den estas fricciones o estos problemas tal vez de convivencia si en alguna casa, algún hogar se convive con un adulto mayor? ¿Qué recomendaciones dan para que la convivencia sea un poco más fluida, más pacífica, que la dinámica sea lo más tranquila posible? Yo creo que lo primero que tenemos que tener claro es que hay que tener empatía. Tenemos que ponernos en los zapatos de esa persona. El adulto mayor necesita atención, y no es una atención desgastante, sino una atención apenas de que él sepa que lo es tomado en cuenta dentro del círculo familiar. La atención primaria o el círculo primario es la familia, y ahí es donde a veces, muchas veces estamos fallando. El conversar con la persona, el poder interactuar o ayudarles con, digamos, con la tablet o la computadora para que pueda ver otro hijo que está afuera, el leer un libro con el adulto mayor, el poder tomarse algo, un cafecito, ¿verdad? O sea, hacer una inclusión completa en su vida mientras está en ese proceso. Muchos de esos adultos mayores antes de la pandemia estaban en grupos, iban a centros diurnos, y Sí. entonces de alguna u otra forma compartían con grupos dentro de la misma comunidad, pero ahora esto se ha visto reducido, bueno, y siguiendo los protocolos del Ministerio de Salud no se puede, digamos, abrir aún en su totalidad los centros diurnos, o no se puede tener esa normalidad que teníamos antes. Eso pues definitivamente tenemos entonces que compensarlos en los hogares con una atención mayor hacia ellos, ¿verdad? Estar siempre prestos a poder, digamos, brindarles la mano, a escucharles, a poder reír con ellos, a poder sentarnos, a ver un partido, a ver cualquier otro programa de televisión,
que se sientan que son parte del círculo familiar inmediato y que sientan un respaldo completo en su vida. Estamos 15 de junio y es el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. Desde el CONAPAM, don Denis, ¿qué llamado hacen ustedes para evitar este tipo de actos, para tener una mejor convivencia y obviamente también a dónde recurrir si alguna persona tiene una duda o tiene algún problema que está surgiendo en esa convivencia familiar? La violencia es un problema social que lamentablemente existe en nuestro país. Y aunque los reportes por abuso y por maltrato crecen año a año, aún se desconocen las cifras reales de la situación que afecta a las personas adultas mayores. Para eso nosotros hemos implementado una línea, se llama la línea dorada, para que la gente pueda tener el soporte en el momento que está siendo agredidas y nosotros poder canalizar de inmediato esa atención y sacarlos del entorno de acá para evitarle, ¿verdad?, que vaya a sufrir más esa agresión. ¿Cuál es la línea, don Denis, para que las personas que quieran recurrir pues puedan llamar o puedan contactar con ustedes? Sí, la línea se llama Línea Dorada y el número es 800-026-2967. Es una línea gratuita y está 24/7 al servicio de los usuarios que así lo requieran. Ahí los atienden expertos del CONAPAM, personas que pueden dar una guía, orientar a las personas que son víctimas de este tipo de maltratos o incluso familiares que identifiquen que alguna persona llegada es víctima de agresión. Correcto, ahí se canaliza por medio de los compañeros que están atendiendo la central, que tienen alguna expertise en canalizar todo este tipo de abusos y cualquier otra denuncia que puedan surgir hacia CONAPAM o para poder, digamos, ayudarles, acompañarles y que ellos puedan, digamos, sentirse que están respaldados, en este caso, por el Estado ante esta situación o una situación de violencia que podrían estar inminentemente ocurriendo. Voy a repetir la línea, don Denis, es 800-026-2967. Ahí están. Correcto. Las 24 horas. Ajá. 026-2967. Ahí están 24/7. Es una línea que es gratuita y pues es una arma más que tenemos, ¿verdad?, para poder. Recordemos también que está la ley 7935, la 9394, que es la ratificación de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos. Todas esas leyes, y el último año, hace un año más bien, se aprobó en el Congreso la ley contra las personas que dejan en abandono a sus adultos mayores. Claro. Entonces, tenemos varias herramientas, digamos que jurídicamente están muy protegidos, así que lo que hay que hacer es utilizar las herramientas para poder defender a los adultos mayores de la agresión. Todas esas herramientas son bienvenidas y hay que aplicarlas. En el 2020 ustedes registraron 94 denuncias por abandono, agresión física, psicológica, patrimonial y demás. Y yo creo que esto hay que detenerlo porque los adultos mayores pues, merecen tener la mejor convivencia y llegar a esta etapa de sus vidas pues, de la mejor manera. Don Denis, muchas gracias por habernos acompañado y estar acá con nosotros, aquí en Telenoticias. Gracias a ustedes. Gracias a don Denis Angulo del CONAPAM, quien conversábamos hace algunos segundos.